como un... Ahora sí, Ay, esperando. ya, súper. Gracias por acordar. Entonces volvemos a la pizarra. Acá. Ya, chiquillos, entonces en esta auxiliar vamos a ver aproximación cuasi-estática, que es lo que han estado viendo en cátedra, me imagino. Y esto yo lo estuve revisando en los libros y es como, no sé, por el capítulo 7 quizás del capítulo 7 del Griffiths y del Jackson no estoy muy segura, pero es como que el Jackson y el Griffiths tienen como la misma estructura, así que debe ser como parecido. Ya, pues entonces el P1, vamos a empezar al tiro. En el P1 tengo aquí el enunciado, dice, tengo un anillo de radio A, masa M y resistencia R, viajando por el plano XY. ¿Ya? Entonces, en T0, el centro del anillo pasa por el origen del sistema con velocidad V sub 0 en X. Y hay un campo magnético que está permeando todo el espacio. Vamos a anotar al tiro esas cosas. Entonces tengo B, que está dado por... Un momento, ahí. Por B sub 0, X sub 0 y está en Z, ya perpendicular al anillo. Y me están preguntando cuánto recorre el anillo antes de detenerse. Entonces aquí yo creo que lo primero que tenemos que ver es por qué se detiene. Disculpa, ¿subiste esta la aux en algún lado de como el enunciado? O Sí, el... está en el material docente, ahí lo pueden ver. Vale, gracias. Ya, entonces lo voy a repetir igual para mientras tanto. Entonces tengo un anillo de radio A, masa M y resistencia R. Aquí lo estoy dibujando, masa M y resistencia R. Ya, entonces viaja por el plano XY y me dicen que en T sub 0 pasa por el centro por el origen del sistema con velocidad V sub 0 en X. Ya, esto es en T sub 0. Y me dicen que hay un campo magnético que permea el espacio con esa forma, es decir, es perpendicular al anillo. Entonces me preguntan cuánto recorre el anillo antes de detenerse. Entonces yo creo que lo primero que hay que como entender es por qué el anillo se detiene, ¿ya? Entonces, dado que tengo el anillo moviéndose a través de este campo que permea todo el espacio, como hay un flujo variable a través del área del anillo, digamos, se va a generar una EMF, ¿cierto? Una Electromotive Burst. En español era FEM, ¿cierto? FEM, ya. Entonces, esto es como por la ley de Faraday, ¿cierto? Porque una derivada temporal del campo magnético genera un campo eléctrico, ¿cierto? Que es una EMF. Entonces, como el anillo me dicen que tiene una resistencia, esta EMF va a generar que se empiece a propagar una corriente por el anillo y como tiene una resistencia, la resistencia va a disipar como energía, ¿cierto? En forma de calor. Entonces, esa energía que se disipa no viene de cualquier parte, sino que viene como de la energía que tiene el anillo, que es como, en este caso, cinética, ¿cierto? Como va viajando. Entonces, ahí es donde se empieza a consumir la energía. Entonces, lo que me están diciendo, en verdad, es como cuánto me demoro como en gastar toda la energía cinética del anillo a causa de la disipación por la resistencia del anillo, ¿ya? Entonces, son como varios pasos. Ya, pues entonces, lo primero vamos a determinar cuál es la fuerza electromotriz que se genera a causa de este campo magnético, ¿ya? Entonces, primero, vamos a determinar la EMF que produce el campo. Ya, entonces, la fórmula, ¿cierto? Que ya la han visto en clase, supongo, es esta. ¿Cierto? La fuerza electromotriz es la derivada temporal del flujo magnético, que lo vamos a escribir también, ¿cierto? Es la integral del campo magnético sobre un área. Ay, perdón, ahí. ¿Ya?
Entonces, tenemos la forma del campo magnético y el área va a ser el área como que delimita el anillo, ¿cierto? Pero nos tenemos que fijar que el campo magnético depende de X, entonces ahí va a haber un pequeño problema. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es ocupar el hint que está en el enunciado que dice, primero asumir que, y luego utilizar conservación de la energía. Entonces utilizamos el primer hint. El primer hint que es que A es mucho menor que X sub 0. X sub 0 es este que está aquí en el campo, que es como, si se fijan por la forma en la que está escrito, es como una longitud de variación del campo magnético, es decir, que sobre una longitud X sub 0 el campo magnético cambia significativamente. ¿Ya? Entonces, como X sub 0 es mucho mayor que el radio del anillo, uno puede con seguridad asumir que dentro del anillo, dentro de la circunferencia que delimita, el campo magnético es más o menos constante. ¿Ya? Y eso es como una forma de aproximación cuasi estática. ¿Dijiste que adentro era así? Claro, a ver, aquí está el anillo, entonces aquí va a estar fluyendo el campo magnético, pero este campo magnético va a variar con X, ¿cierto? Va como, ahí dibujé mal la flecha, es como que va creciendo, ahí va creciendo X, y con X crece el campo magnético, ¿ya? Pero como me dicen que el radio del anillo es mucho menor a la longitud de variación del campo magnético, es decir, este X sub 0, uno puede asumir que como que dentro de este anillo el campo magnético es como más o menos uniforme. ¿Ya? Disculpa, eso depende de que el campo magnético sea bien comportado, que no tenga como puntos donde diverja en el espacio, sea continuo, diferenciable, bla, bla, bla. Claro, por eso aquí nos dan una forma del campo y el hint específico que relaciona el A con esto, con el X sub 0, ¿ya? Ahí, Ya, ok. claro, la aproximación cuasi estática, como que son todas esas cosas que uno puede como asumir, es como que básicamente se trata de que uno puede ocupar la ecuación de Faraday, la ley de Faraday, perdón, pero asumir como ciertas cosas respecto al campo magnético tal que se pueda ocupar como magnetostática, ¿cachai? Como dos cosas más o menos como que se contrarian entre sí, pero bueno. Ya, Ya. entonces con este hint, ¿quedó claro ahí? ¿Sí? Sí. Ese X es de la posición, ¿cierto? Como que me Claro. entró la duda si no era el de la permitividad o algo así. No, es como el X tongo. Y el que está en el campo también es como el X que representa la posición. El que está en el... Claro, sí, pues es el X como del plano X. Ya, gracias. Entonces va a hacer como algo como el dibujito que les puse acá. A medida que crece X y que el anillo se va moviendo como en esa dirección, ¿cierto? Porque recuerden que me dicen que tiene una velocidad inicial en X, así que se va a seguir moviendo por ahí. A medida que el anillo se mueve por X, también se va a ir moviendo por el campo y el campo crece con X, de acuerdo a esa fórmula. Entonces se va a ver algo así, pues, como que en la parte como izquierda del anillo el campo es menor y en la parte derecha es mayor. Pero utilizando ese hint, vamos a decir que el campo, perdón, ahí sí. El campo magnético es aproximadamente uniforme dentro del anillo. Entonces con eso vamos a calcular el flujo. Entonces teníamos aquí la EMF, que se calculaba como la derivada temporal del flujo. Y bueno, aquí voy a repetir la fórmula sobre la superficie cerrada del anillo. Entonces aquí simplemente lo que me va a quedar es el área del anillo, que es pi, y el radio del anillo que me lo dan, ¿no? Sí, pues, pero es A, no es G. Por el campo magnético.
¿Ya? Entonces aquí yo reemplazo la expresión del campo magnético. Voy a poner aquí pi al cuadrado, y el campo magnético era b sub 0 x partido en x sub 0. ¿Se escucha bien, chiquillos? Ahí no está como inestable el internet, es que es como un internet móvil que me conseguí. Muy rara No, vez. Escucha bien. hasta ahora va súper. Ya, bacán, gracias. Ya, pues entonces seguimos con esto, derivamos, y aquí lo único que puede como variar con el tiempo es el x. Entonces queda menos pi a cuadrado b sub 0, x sub 0, y el dx a dt, ¿ya? Que eso es b, pues, la velocidad. Y lo pongo ahí. Ya, entonces ahí tengo una... Uf, se me fue la pizarra. Ahí estoy. Ahí tengo una expresión para la EMF que yo genero en el anillo porque me voy moviendo a través de un campo magnético, ¿ya? O sea, es lo mismo que, por ejemplo, que el anillo estuviera quieto y yo variara el campo magnético en el tiempo, ¿ya? Son como hartas opciones, pero todos generan como lo mismo, que es una EMF. Ya, entonces aquí lo que yo voy a hacer es como una... Voy a sacarle el signo menos a esta expresión. ¿Por qué? Porque el signo menos, aquí como en la expresión, perdón, esta, como la expresión original, es como el signo menos de la ley de Lenz, que si se acuerdan, sirve para determinar en qué como dirección es esta EMF, y como entonces, en consecuencia, para dónde va a moverse la corriente que yo voy a generar en el anillo, ¿ya? Y el signo menos es para decirme que siempre es como contraria al cambio de flujo, ¿ya? Aquí voy a explicarlo rápidamente. Entonces, tengo el anillo acá, que se está moviendo en X, y a medida que voy avanzando en X, voy entrando cada vez, aparte del movimiento es mayor, ¿cierto? De acuerdo a esta forma que tiene, ¿ya? Entonces, como el campo magnético es mayor, la ley de Lenz dice que como que a la naturaleza no le gusta como que cambien los flujos de campos magnéticos. Entonces, va a generar una EMF tal que como que cancele este aumento del campo magnético. ¿Ya? Entonces, para que se cancele, aquí voy a poner como poquitas flechitas, y aquí como después, una vez que ya he avanzado, muchas flechitas, porque ahora hay mucho más campo, más flujo de campo magnético, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el anillo, voy a dibujarlo ya con este mismo color, aquí va a generar una corriente tal que genera un campo magnético que cancele como este aumento, ¿ya? Entonces, a ver, aquí hay que ocupar la regla de la mano derecha para fluir para acá, la corriente, ¿ya? Esa corriente, como en sentido horario, si uno la mira desde arriba, va a generar un campo magnético que es para abajo. Voy a borrar esa ahí, la voy a poner arriba. Y voy a generar un campo magnético que es para abajo, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Y eso es como para intentar cancelar este aumento de flujo que se produce porque yo me voy moviendo en el espacio. No sé si se entiende ahí, chiquillos. Es solamente para explicar por qué es el signo menos de esa ecuación. ¿Se entiende ahí? ¿Lo podéis repetir? Ya, mira, aquí esto es lo primero. Tengo que el anillo se va moviendo cada vez de una zona de menos flujo a más flujo, ¿cierto? Porque el campo magnético va aumentando. Entonces ahí le puse como más flechitas. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer el anillo con la EMF es generar una corriente tal que como que cancele este aumento del campo magnético, porque a la naturaleza no le gusta que como que cambien los flujos, le gusta como todo constante. Entonces la corriente que cancela el campo magnético es una que fluye así como les puse con la flecha roja, como en sentido horario, si uno lo mira desde arriba, porque genera un campo que es como para abajo. Entonces como para intentar cancelar un poco el aumento de flujo. ¿Sí? Y por eso tiene el signo menos, es como para indicar como que va como en contra, ¿cachai? Del campo magnético.
Y mi duda es como, ¿por qué lo pusiste positivo después? Positivo. Ah, por eso, ya. Le puse el positivo porque solamente como que me interesa, en verdad, aquí como el módulo, como la diferencia potencial que voy a generar. Como que aquí lo que me están preguntando es como de potencias, energías disipadas, ¿cierto? Entonces como que no me va a importar para dónde fluye la corriente, ¿verdad? Solo que en algún momento disipa toda la energía. Entonces, en ese sentido, si no me importa, también podría ocupar lo negativo, ¿o no? También, sí, te va a quedar como, ya vamos a ver entonces, vamos a dejarlo negativo entonces, ¿ya? Y vamos a ver qué, voy a poner aquí por qué le cambié el signo. Ya esto es positivo porque solo me importa el módulo. Pero después ese signo menos se va como a ir a una corriente. El módulo. Ya. Entonces sigamos. Pues obtuve la EMF y ahora quiero saber la corriente que voy a generar. Pues entonces aquí ocupo la ley de Ohm. Ya, según la ley de Ohm, la corriente que me va a generar esa EMF es la siguiente. Es I igual a esa E partido por la resistencia del anillo, que me la dan, pues es R nomás. Pues entonces reemplazo y voy aquí a poner el signo menos. A, B sub 0, B partido en R, X 0. Ya, entonces aquí la corriente me quedó con un signo menos que calza con lo que les puse, porque acuérdense como que la convención es que la dirección como horario, el giro en sentido horario es como negativo, ¿ya? Entonces por eso quedo con un signo. Ya, entonces tengo la corriente que generé y quiero saber la potencia. Pues entonces, la potencia disipada por esta resistencia, disipada, será. Y esto también es como una fórmula muy estándar. Potencia es igual a la diferencia potencial, perdón, por I. Uy, qué feo. Y reemplazo todo. Pues tengo, arriba tengo I, y pongo eso, entonces me queda I cuadrado a la cuarta, sub 0 cuadrado, B cuadrado, el R me queda solito, y el X0 cuadrado. Ya. Con esto tengo la potencia que disipa el anillo a medida que avanza por este campo magnético. Entonces yo quiero que esa potencia sea tal que sea igual a la tasa a la que yo me deshago de la energía cinética. ¿Ya? Entonces voy a escribirlo acá. Quiero igualar esta potencia a la tasa de disipación, pues sí, también. De la energía cinética, ¿ya? O sea, quiero decir que esta potencia tiene que ser tal que al final el anillo esté detenido, que es lo que me piden. ¿Ya? La tasa de disipación de la energía cinética es, esa tasa le voy a poner, no sé, P sub K, porque es como una potencia, y K porque es de energía cinética. ¿Ya? Entonces P sub K va a ser la derivada de la energía cinética en el tiempo. Y eso es, bueno, vamos a hacerlo super late. Entonces me queda M, B, B punto. Ahí, bien marcado. Ya, y esta tasa aquí me faltó un menos, aquí, aquí y aquí, porque está desapareciendo la energía, ¿ya? Entonces tiene que ser negativo. O sea, es una tasa de disminución. Entonces igualo. Entonces la potencia disipada tiene que ser igual a la tasa de disipación de la energía cinética. Y me queda, esto era, dije un corcho más o menos grandote, eso era un 4.
B Rx0. Y esto igual a menos M B punto. Entonces aquí lo único que puedo eliminar es un B. Y voy a reordenar. Y aquí va a quedar un poquito baratoso, pero lo vamos a resumir. Ay, perdón, sí, me fui a modo texto. Ahí, y la M se va para abajo. Y la B. Entonces esto queda entre paréntesis. Y aquí se dan cuenta también como hace sentido el signo menos que le pusimos a la tasa de disipación de la energía cinética, porque la solución de esta ecuación diferencial es una exponencial, pues entonces tiene que tener un signo menos para que sea como una exponencial, uy, se me perdió el nombre, pero una exponencial que disminuya en el tiempo, ¿cachai? A ese corcho le voy a poner una letra, para no tener que escribirlo a cada rato, puede ser la letra, no sé, alfa B. Entonces resuelvo esta ecuación diferencial y tengo aquí una constante C por E a la menos alfa T. ¿Ya? Listo, pues ahí tengo la velocidad que tiene el anillo, o el centro del anillo, a medida que pasa por el campo magnético. Entonces me dicen, ocupo la condición inicial que me dicen en el enunciado, que en T igual a 0 pasa por el centro del anillo, o sea, del origen, pasa por el origen del sistema de coordenadas, perdón, y con una velocidad v sub 0 en x. Entonces esta velocidad va a ser, tener esta forma, y no le voy a poner el x tongo porque, ¿para qué? Pues sí, siempre está en x. Ahí. Y ahí tengo la velocidad del anillo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien se perdió o alguien como que no sé, no cree algo? ¿Todo bien, sí? Voy a tomar un poquito de agüita. Ya. Entonces tengo la velocidad y finalmente para obtener la distancia total que recorro, integro. Ya, la distancia total, integro. Ya, entonces esa distancia total yo le voy a poner d, y es la derivada temporal de la velocidad desde 0, ¿cierto? Que es cuando parto con velocidad v sub 0 hasta el infinito. Porque, no sé, es una exponencial, así que en verdad como que hasta el infinito, literalmente. A ver, y esto voy a escribirlo acá, ¿cómo queda? Queda dt v sub 0 es a la menos alfa t, y esto queda v sub 0, queda menos v sub 0, partido en alfa, e a la menos alfa t, evaluado en los límites, y esto es, aquí estoy yendo muy flat, chiquillos, porque es muy poco tiempo para hacer todo, realmente. Menos 1. Y listo. Entonces tengo que la distancia total es b sub 0 partido en alfa. ¿Ya? Entonces ahí ustedes reemplazan el alfa, ese corcho que obtuvimos antes. Esa es la distancia total que recorre el anillo antes de detenerse, porque ya disipó toda su energía cinética a través de como su resistencia interna. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entiende? Yo tengo la duda de por qué fijáis el límite de integración de la velocidad en infinito. Como que entiendo que con eso se te va a cero, pero más que por comodidad, sino por sentido físico, no cacho como por qué integraría de cero a infinito. Claro, porque, a ver, graficando la velocidad en el tiempo, como es una exponencial como decreciente, sería como algo así. Ya, entonces como que en verdad nunca se detiene, ¿cachai? Como que siempre tiene como una mínima velocidad porque es asintótica, ¿cierto? Nunca llega a cero realmente. Solo en el infinito la exponencial llega a cero. Entonces como que en verdad
se detiene en el infinito, pero alcanza a recorrer esta distancia. Es solamente por la forma de la función. Ya, muchas gracias. ¿Más dudas, chicos? Yo tengo una dudita, pero es como, ¿cómo escribiste el flujo? Por ejemplo, el profe cuando escribe el flujo lo escribe como 1 partido en C, y tú le escribiste sin el 1 partido en C. Pero, A ver, ¿es como relevante? ¿Es como para normalizar el 1 partido en C? O... ¿aquí? Sí, por ejemplo, ahí el profe como que siempre pone el 1 partido en C, y... Ah, ya sé, igual. No, ¿Qué? no, pero... Nada, nada, es que me reí por algo que pusieron en el chat, que dijeron sí, igual a 1. Pero eso, como por ejemplo el profe escribe el flujo igual que tú, pero le pone un 1 partido en C. Entonces, Ya, con el C, eso me parece que son unidades gaussianas en que son más cómodas en este caso porque el campo magnético y el eléctrico quedan con las mismas unidades. Y entonces como que son como más elegantes las ecuaciones. Pero dale lo mismo, o sea, depende de cómo uno le acomode más trabajar. Aquí como que creo que atiborra nomás la anotación, en este caso. En otro caso puede que sea mejor. Pero depende de ustedes, pues en la tarea como que ustedes pónganle nomás como que ya me acomodan más estas unidades y filo, trabajan con esto, no hay problema. Ya, más dudas, chicos, pasamos al siguiente, si no. ¿No? ¿No hay más dudas? Ya. Entonces, el siguiente. Acuérdense, chiquillos, que no puedo leer las dudas del chat del Zoom, así que tienen que hablarme nomás en voz alta. Ya, entonces la P2. Tengo un solenoide de radio R y largo... Este problema está más entretenido, este me gusta. Un solenoide de radio R y largo L. Ya, entonces tiene muchas vueltitas. Oye, ¿Sí? Eva, entonces al final lo del C sería como pura anotación. Sí, es pura anotación. Depende de las unidades que vaya a ocupar. Pues si estáis como la anoté yo acá, el campo magnético está como en Tesla y el eléctrico, no sé, en Coulomb por algo. Pero si le pusiera la C, estarían como ambos en la misma unidad, ¿cachai? Es como esa la ventaja que tiene. Pero es solo anotación, como dices tú. ¿Quedó claro ahí, chiquillos? Nadie está como que todavía no sabe nada a lo que me refiero, perdón, es que de repente puede que no se entienda, obvio. ¿Sí? Ya. A mí, ¿Sí? sorry, pero a mí me queda una duda, como que cuando hablaste de energía y cosas así, supuestamente el anillo no empieza a rotar, A rodar. sí, y como consideraba una inercia asociada a esa rotación. A ver, o sea, lo que genera la EMF es que empiezan como a rotar, pero las cargas pues, del anillo, o sea que se genera una corriente. Claro, pero eso mismo no generaría que el anillo en sí empiece a rotar. El anillo. Eh, a priori me parece que no, porque acuérdate que la fuerza magnética no hace trabajo, entonces no podría como mover la masa del anillo, como algo así se me ocurre. Eso diría como que los torques se anularían y no rotaría. A ver, Algo así. no sé si se anularían. A ver, ¿cómo puede ser esto? A ver, O sea, igual es como fuera del ejercicio, como que me como podréis una pregunta responder en más, otro momento. Ningún problema más con eso. Como accesible. estamos cortados con el Ya, tiempo. Vale nomás. sí, sí, la voy a dejar como la voy a anotar, pues y ahí la vemos al final. Ya, muchas gracias, te pasaste. Ya, ya, entonces tengo en el P2 un solenoide de radio R y largo L, con hartas vueltitas del cable ahí, ya, y me dicen que tiene N vueltas. N vueltas, uff,
Ya, entonces dice que el solenoide lleva una corriente I variable en el tiempo, que varía lentamente, ya, entonces que varía lentamente al tiro, ustedes tienen que asumir que pueden ocupar aproximación cuasi-estática. Y además está sujeto a una diferencia potencial V sub T, o sea, V en el tiempo, perdón, sobre su largo, ya, entonces sobre los extremos. Hay que demostrar que la razón entre los campos tangenciales, es decir, en θ, y el campo como axial en z, es la siguiente. L partido en n, es decir, como largo partido por el número de vueltas y el perímetro. ¿Ya? Entonces aquí, para abordar este problema, hay que sacar por separado la componente tangencial del campo, es sub θ, y la componente axial, y luego ver la razón. Eva, Entonces, ¿sí? muy cortito, ¿cuál era la condición sobre la diferencia potencial? La diferencia potencial. Que está, la diferencia es como acá, sobre el largo. Ahí, una cosa así. ¿Ya? A lo largo del solenoide. ¿Ya? Entonces voy a tener, esa diferencia potencial se va a traducir en un campo eléctrico en Z, pues, que es lo que está acá, lo que me piden demostrar. Disculpa, ¿Sí? esto es como un cable que está enrollado en como tiras, y a eso Está hay un enrollado solenoide. en forma de cilindro y a través del cable circula una corriente I de T, I en el tiempo. Ah, ya, pero el cable está separado del solenoide. O sea, es que el cable hace el solenoide, pues es como un cable enrollado, como, Ah, el pero cable, ya. es como algo así, pero con el cable enrollado tan apretadito que al final parece como un cilindro, pero son puros cablecitos. Eso es un Ya. solenoide. Ya, ahí como que tienen que hacer un remember de electromagnetismo porque vamos a ocupar como varios resultados de ese curso. Ya, pero igual yo se los voy a poner, como para que hagamos juntos el remember. Ya, entonces, vamos a sacar por separado esas contribuciones, o sea, esas componentes del campo eléctrico, es sub θ y es sub z. Y vamos a ver la razón. Entonces, primero, a ver qué tengo primero yo acá, vamos a sacar el campo tangencial. Chiquillos, tienen otra clase después de esto para saber cómo, qué tan apurada estoy. Ahora las 4:15. Yo sí, pero como que, con que a las 4:15 esté, ya estamos. Está bien. No. Ya, bueno, si no, después les voy a subir la pauta y yo creo que como por la demora que tuve ahora voy a hacer como una especie de horario de consultas para como que quede bien todo esto, ¿cachai? Pero después. Ya, entonces sigamos con esto. El campo tangencial, entonces es el campo, aquí en el enunciado me dicen, E sub θ es el campo eléctrico tangencial en la superficie del solenoide, ¿ya? Entonces tengo el solenoide acá, que no le voy a dibujar como todas las vueltitas del alambre para no como atiborrarlo, pero se supone que está como lleno, ¿ya? Entonces, para esto voy a ocupar la ley de Faraday, que es esta, ¿cierto? El rotor de E es igual a la variación temporal del campo magnético. Aquí estoy ocupando como las ecuaciones en el sistema internacional. Ya, esto es una forma, pero también yo lo puedo escribir como en forma diferencial, ¿cierto? Le pongo, o sea, en forma integral, perdón, y le pongo como una integral a cada lado y desarrollo, y me va a quedar algo así. De este lado, ocupando el teorema de Stokes, me queda el campo eléctrico en un loop cerrado, y al otro lado me va a quedar el flujo. El flujo. Ya, entonces aquí, con esto, puedo determinar el campo tangencial si selecciono un loop que sea como en θ. Pues entonces aquí el loop obvio que puedo seleccionar es como algo así. Este es mi loop. ¿Ya? Entonces ahí el elemento de línea va a estar en θ y va a quedar algo así la ecuación. La integral va a ser sobre todo el loop de 0 a 2pi,
el único campo que sobrevive es el tangencial, ya que ahí lo voy a poner igual. El elemento de línea tangencial es el radio, que es R, por de teta, teta tongo. Y al otro lado voy a dejar por mientras el flujo así tal cual. Voy a resolver primero el lado izquierdo y después el derecho. Entonces esto me va a quedar, se supone que el campo tangencial, como es como más o menos simétrica la configuración, yo lo puedo sacar de la integral. Esto también es como un remember de electromagnetismo. Y me queda 2πr. El lado derecho, es decir, la derivada temporal del flujo. Entonces tengo aquí, voy a poner el lado derecho. Esto está un poquito desordenado como esta pauta que estoy escribiendo acá, pero esta no es la que voy a subir, así que no temas. La derivada temporal del flujo. Aquí lo mismo de siempre, tengo la integral del área, o sea, del campo eléctrico en el área de ese loop. ¿Ya? Entonces aquí la voy a pintar con verde. Y aquí nuevamente me parece que entra, sí, aquí es lo que les decía antes, que es como volver a desempolvar sus conocimientos de electromagnetismo, porque el campo del solenoide se los voy a dar nomás, porque es como un conocimiento antiguo. Voy a anotarlo acá, con otro color. El campo del solenoide es B igual a mu sub 0 y por una constante que es el número de vueltas por largo, que no me lo dan, pero tengo el número de vueltas y tengo el largo. Ese es como el campo de un solenoide, que si se acuerdan es constante, tiene esta magnitud dentro del solenoide y es 0 afuera del solenoide, ya en todo el espacio. Obviamente como que en los extremos aquí del solenoide empieza como a diverger, pero como que se supone que, de hecho en el enunciado nos dicen que es como muy largo, entonces como no nos tenemos que preocupar de los extremos. Disculpa. Entonces reemplazo ese campo y integro sobre el área, que es en 2π. ¿Sí? ¿Alguien dijo? Ese resultado del campo del solenoide, ¿podemos como llegar y ponerlo en este curso? ¿O es Sí, necesario? son como conocimientos demasiado antiguos. Que Ah, igual ya. hay que recordarlo, que yo igual tuve que buscarlo, ¿sí? Pero no lo quiero como resolver acá porque creo que es como que nos va a hacer perder tiempo. Ya, pero me refiero como para ejercicios de nosotros, también podemos como llegar y ponerlo, ¿no? Sí. Ya, gracias. Ya. Entonces aquí estaba integrando en el área y el campo, que es una constante, así que bacán, y NL y el R, perdón, el R de phi y de R. Ya, entonces eso es lo de siempre, el campo de siempre, que es pi R cuadrado y el campo magnético. Aquí esta L no puede ser así, pues la otra L, porque después vamos a ver la L mayúscula y no hay que tener cuidado de confundirse. Y tengo la derivada temporal la resuelvo ahora, y aquí lo único que depende del tiempo es la corriente, ¿cierto? Entonces tengo menos pi r cuadrado mu n partido en L por y punto, derivada temporal de la corriente, que explícitamente me dicen que tiene una dependencia temporal, ¿ya? Y ahí está el flujo, pues entonces la ley de Faraday va a quedar así, pues tenía por un lado el campo tangencial por 2πr, y por el otro lado tengo esta derivada temporal del flujo, que es menos pi r cuadrado mu 0 n y punto, y partido en L. ¿Ya? Entonces aquí despejo el campo tangencial. Aquí puedo eliminar el pi y un r.
Me queda menos R mu 0 N. Ups, perdón, chicos. Ahí, partido en 2L, ¿ya? Entonces ahí el signo, nuevamente, quedó ahí, pero significa que es como en dirección negativa, pues que es como en sentido horario, ¿ya? Después, filo, no nos va a servir mucho, pero lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Entonces este es lo primero, primer resultado, la primera mitad del trabajo. Entonces la segunda mitad es encontrar la otra componente, el E sub z, que es el campo axial. O sea, como que para mí suena como axial, pero no estoy segura que sea la expresión correcta. Una cosa más de semántica, pero que es el E sub z. Ya, ¿cómo encuentro el E sub z? Entonces, lo primero que tengo que recordar es que me dicen que el solenoide está sujeto a una diferencia de potencial sobre su largo, ¿ya? Entonces, era el solenoide acá, y está sujeto a una diferencia de potencial sobre su largo. Ahí, una cosa. Ya, entonces era V sub V en el tiempo. ¿Ya? Ese V en el tiempo me va a generar un campo eléctrico que, a ver, ¿cómo era esta expresión? Voy a dejarla aquí en mi apunte, que se me confunde, no sé nunca si es por L o partido en L, pero así se relaciona el campo eléctrico con la diferencia potencial. Ya, pues tengo ahí el campo. Pero no es todo lo que está pasando acá, como en Z, porque aquí ustedes pueden decir, ya, pues el E sub Z está dado por el B partido en L, y después yo digo aproximación cuasiestática, el B lo escribo sin la dependencia temporal. Pero no es tan simple, pues, porque como hay un campo magnético, lo que pasa aquí es que como que el solenoide tiene una autoinductancia, ¿cierto? Que también deberían haberlo visto como en clase, ¿ya? Entonces lo que va a pasar acá es que, voy a anotar, ahí sí. El solenoide tiene una autoinductancia. Inductancia por el campo magnético EI, la corriente, ¿cierto? Ya, porque si se acuerdan, la autoinductancia es como, si tengo un loop, por ejemplo, una cosa cualquiera con corriente, me va a generar un campo magnético que a la vez como que se va a afectar a sí mismo, ¿cachai? Es como, por eso se llama autoinductancia. Y entonces eso también yo lo tengo que considerar. Entonces lo que hago acá es ocupar la ley de Kirchhoff, que también me imagino que la repasaron. Kirchhoff, este es con 2H y 2F, que es para ver todas las fuentes de potencial. Esto es como mi forma de ver la ley de Kirchhoff, ¿cachai? Porque como que uno, en la ley de Kirchhoff pone como al lado izquierdo todas las fuentes de potencial y al lado derecho todo como las cosas que me chupan el potencial, ¿ya? Fuentes de potencial. Entonces, en este caso, voy a tener en un lado B, ¿cierto? La diferencia potencial que me dan en el enunciado, y la inductancia, que también es una fuente de potencial, y se escribe así, que es L, la autoinductancia, por la derivada temporal de la corriente. ¿Ya? Eso es una fuente de potencial. Y al otro lado, tengo que poner todas las cosas que me chupan potencial, pero en este caso no me dicen que el solenoide tenga una resistencia o una conductancia, ya, entonces es cero. Y esas son como las cosas que chupan potencial. Y entonces, como no me lo dicen, asumo que no tienen, y es cero. Entonces me queda que B es igual a L por... Aquí voy a reemplazar el B por el E sub Z
L igual a L grande por DI, y este lo voy a poner como I punto, ¿ya? Me falta la autoinductancia, porque no la conozco, pero eso también tiene una fórmula, que supongo que la vieron en el repaso. La autoinductancia es son como puros factores geométricos, no tiene que ver como con el campo y esas cosas. Y esto también es como conocimiento que ustedes pueden rescatar de sus cursos anteriores y después llegan y lo ponen. Ups. Ahí se me perdió la goma. Está dada por... Aquí voy a poner un flujo, pero es que es un flujo como medio raro, así que yo le pongo flujo total partido en... Aquí, en verdad, la relación como canónica, como la que uno siempre se acuerda, es que el flujo total, flujo de campo magnético total, a través de un elemento, está dado por su autoinductancia y la corriente que genera. ¿Qué es lo que les decía? Pues si un loop tiene una corriente, genera un campo que genera un flujo y se afecta a sí mismo. ¿Y cómo se afecta a sí mismo? A través de la constante de proporcionalidad, que es la autoinductancia. ¿Ya? Entonces, de esta relación, que es más fácil de recordar, yo creo, como mnemotécnicamente, tengo el flujo total y partido en I, ¿ya? Ese flujo total es como que difiere un poco del flujo como el típico que venimos calculando, ¿ya? Va a ser igualmente el campo magnético integrado como en el área, y aquí partido en I, pero aquí como el solenoide es como un elemento largo, ¿cierto? No es solamente un loop, son muchos loops puestos uno sobre otro, o sea, en verdad es un alambre enrollado, pero como está enrollado tan apretadito, es como si fuera un loop sobre otro y como apilados, ¿cierto? Entonces tengo que considerar el flujo total, es como todo el flujo que transcurre por todo el elemento. Ya en este caso, como es un solenoide, es el flujo por un loop, que es este, y multiplicado por n para considerar todos los loops, ya que conforman todo el solenoide. Y entonces después de repente les puede aparecer como una figura como más extraña, no sé, puede ser como incluso el problema más simple, con un anillo, ahí no, el flujo total va a ser igual como el flujo normal, el que uno siempre calcula. Ya, pero ojo, que ese flujo total hay que como tenerlo, hay que acordarse, ¿ya? Porque yo cuando resolví este ejercicio anoche, se me olvidó, pues, y quedé me faltó el resultado final, como que le faltó algo, ¿ya? Y aquí estaba el error, hay que considerar el flujo total. Entonces, dudas hasta ahí, chiquillos, eso pudo haber sido medio complicado, medio confuso. ¿Sí? ¿Lo ¿No? podéis repetir, Ea, porfa? Ya. Acuérdense que la autoinductancia es como la reacción de un elemento a su propio campo magnético, ¿ya? Entonces tengo que incluir todo el elemento, pues. En este caso, el elemento es un solenoide que está compuesto de un loop, y un loop repetido muchas veces. Entonces, este flujo que tengo acá va a ser el flujo por todo el elemento, y en este caso es el flujo por un loop por n, ¿ya? Pero solo porque es un solenoide, pues como les decía, si de repente quieren calcular la autoinductancia de un anillo solo, va a ser el flujo normal. O de repente puede ser como una figura como más extraña, como puros loops, como con forma, no sé, pues más extraña. Ahí lo mismo, calculan el flujo por un loop y multiplican, ¿ya? Y ahí, no sé, pues puede haber un campo magnético variable en el espacio, cosas así. Pero por eso hay que tener cuidado. Como les digo, yo cuando lo estaba resolviendo anoche, como que se me había olvidado eso y rip. ¿Ya? Así que no se les puede olvidar a ustedes. ¿Quedó más claro ahí? Gracias. Ya. Ya, pues entonces, ¿cómo queda esto? Queda n partido en i, y este flujo
tengo el campo magnético que ya había dado su fórmula, era mu sub 0 por I por N, partido en L, el largo del solenoide. Esto era en Z, este es como el campo que ustedes tienen que como recordar, y el área era de teta, perdón, en Z. Y listo. L, y aquí queda mu 0, se me va el I, y esa integral nada depende de los ángulos ni del radio, así que sale un pi r cuadrado simplemente. Y aquí me queda un n cuadrado, abajo un L y pi r cuadrado, ¿cierto? Sí, ahí está. Ya, pues como les digo, y como si se recuerdan, el autoinductancia solo es un factor geométrico, porque es como les digo, cómo se afecta como el anillo o el elemento, cualquiera sea, a sí mismo. Entonces tiene que ser una cosa geométrica solamente. Y aquí tengo puras cosas geométricas. Así que está todo bien. Ya, pues entonces tengo L y lo reemplazo. Reemplazo en la ley de Kirchhoff. Y tenía por un lado Z por L y al otro lado tenía L por I punto. L me quedó como 0, N cuadrado, pi R cuadrado, tiene L, y aquí por I punto. Y finalmente puedo despejar el E sub Z. Es mu 0, N cuadrado, pi R cuadrado. Ese pi quedó feito. Y punto. Y abajo L cuadrado. Ya, pues, ahí despejé el campo que voy a tener a lo largo, axialmente. Este va a ser 2, ¿cierto? Y con esas dos mitades puedo ver su razón. Pues, ahí. Ya, entonces ocupo 1 y 2. Y pongo aquí la razón. E sub teta partido en E sub z. E sub teta era. A ver si me acuerdo. Menos R, N, mu 0 y punto. 2L. Partido en 2L y dividido en esto que encontré arriba. Entonces abajo es mu 0, N cuadrado, pi R cuadrado y punto L cuadrado. Ya. Ahí tengo la razón y, bueno, aquí me queda un signo menos, que como les digo, da lo mismo. Solo me indicaba que en el caso del campo tangencial, este iba a ser en sentido horario, así que este lo puedo eliminar. ¿Y qué pasa acá? A ver, se me va un R, un N, ¿qué más se me va? Un L, se me van los I puntos, bien. Se me va el mu 0, y creo que nada más. Y esto me queda, a ver, queda un L solito aquí arriba, abajo queda un 2, N, pi, R, y esto yo lo puedo ordenar para que me quede tal como me piden en el enunciado, y 2 pi, R. Ahí está. Eso era lo que me pedían, chiquillos. Y son puros factores geométricos. Una observación. ¿Dudas hasta ahí? ¿Aló? ¿Sí? Un poquito más arriba, cuando hiciste la integral en el EZ, cuando en el dijiste eso de que calculáis un loop por n, eso. Un loop por n. Ah, ya, aquí. Sí, no me queda muy claro
porque cuando hacéis el campo magnético en un solenoide, ahí también te queda como un factor n. Y como que multiplicar ese n por otro n, que te quedara en el cuadrado, eso me enreda un poco. Como... Ya. Es que el campo magnético al interior de un solenoide es constante, ¿cierto? Y está determinado por la cantidad de loops que yo voy a tener. Pero más allá de eso queda como constante. ¿Ya? Entonces, por un anillo del solenoide va a circular ese campo magnético. ¿Ya? Entonces, para determinar la autoconductancia, lo que me interesa es cómo afecta como el campo magnético, pero a todo el elemento, ¿ya? O sea, a todos los loops. Por eso tengo que multiplicar por n. Pero claro, es como confuso que como que actúe como dos veces, ¿cachai? Pero una es porque el n determina la magnitud del campo magnético y la otra es porque me interesa como que considere todos los elementos del solenoide. Ah, ya. Gracias. Ya. ¿Más dudas, chiquillos? ¿No? ¿Sí? Eso, sí, pues ya terminamos la P2. Pucha, chiquillos, son las 4 y yo seguiría, pero es que como tienen cosas que hacer, me queda un problema. Y este está más o menos largo, ¿no? Sí, igual está largo. Pucha, no sé, chiquillos, se los dejo a su opción. Yo voy a hablar con el profe igual porque como que encuentro que son muchos problemas para tan poco tiempo. Como que tiene que darme menos problemas para la siguiente, si no, nunca voy a alcanzar. ¿Qué opinas, chiquillos? ¿Sigo? ¿Sí? ¿No? Voy a ir al chat, mejor, ¿ya? Entonces ahí quizás se sienten con más confianza para hablar. Ahí los puedo ver. Ay. Yo, Ya, cuéntenme, chiquillos, ¿qué prefieren? yo tengo clases después, pero por mí que sigáis nomás y al final igual la clase va a estar grabada. Eso. Ya. Eso mismo, si queréis, podemos seguir. Pucha, yo me puedo quedar, si quieren las damas se pueden ir a sus clases y bueno, queda grabada. Ya la subimos. O sea, es como por el interés de ustedes, ¿no? Pues, chiquillos, sí, yo puedo seguir, pues, yo tengo tiempo ahora. Pero, como Pero ustedes quisieran. ¿podríais entonces dejar como un horario chiquitito de consulta? Porque yo también tengo clase ahora. En volada, si Sí, estamos... no, sí, de todas formas. Entonces, o podríamos, si quieren, incluso podríamos organizar como una auxiliar como segunda parte. No, Quizás no creo que mañana. sea tanto, no, sí. Tampoco es para meterte tantas cosas a ti, pues, si solamente para dejar hecho esto, creo yo creo que... O bueno, no sé qué opinan los demás, pues, yo creo que un auxiliar más sería demasiado. Pero un horario consulta para mí estaría bien. Eh, ¿Cuánta gente se tiene que ir ahora? Onda, más o menos un aproximado. Yo me Porque tengo que igual ir. si es como más de la mitad del curso, evidentemente yo creo que tal vez mejor. No, yo eh, me tengo que ir, pero con tal, si es que va a quedar grabado, no hay ningún problema. Eso, yo creo que es la mejor solución. Y chao. Ya, yo creo que bueno, la pregunta es, chiquillos, si sigo la clase, ¿se quedaría gente? Esa es como la real pregunta. yo sí. Yo creo que varios también. Hagamos una votación al Yo toque. me quedaría. Levanten la mano a la gente que se tiene que ir en el participante. Levanten la manito. Raise hands. Así como en la asamblea. A ver, 1, Veo 7. 9. Tienen que levanten la manito en el, Y raise en el, en el No, participantes, por favor. Ya, yo veo 8 personas que se tienen que ir y alguien que tiene un tecito. No, veían 10. Ya, ahí también. Uy, igual es Ya, harta gente. son como un tercio más o menos de todos. Ya. Ya, pero si va a quedar grabado y a ustedes no les molesta como verlo grabado después, yo puedo sí, no hay problema. Entonces, ¿seguimos, chiquillos?
Ya, yo no tengo problema, en verdad. Sigue, ¿no? Ya. Ya. Sigamos Eh, entonces. Hay varias gente que tiene puesto el tecito. Eso significa que quieren un descanso, ¿cierto? No, lo ponemos de mono nomás. Sí, Sí es queremos nuestro que- sello. Ya, muy bien. Ya, seguimos entonces, chiquillos. Sí, espero que no me salga tan largo este problema, que está como más entretenido que lo otro. Debería haber puesto eso. Ya, entonces seguimos. Vamos, Yo creo simios, que no. es como, pucha, 25 minutos más, no más que eso. Ujú. Ya, entonces voy a volver a la pizarra. Ya, ahí sí. Ay, mi lápiz, aquí está. Ya, pues entonces, el P3. Ya, el P3 dice, no quedaron más dudas del problema 2, chiquillos, ¿no? Vamos a continuar. Ya, súper. El P3 entonces dice, tengo un anillo de grosor T, radio interno R1, radio externo R2 y conductividad sigma. Ya, entonces lo voy a dibujar al tiro, es como una dona, pero cuadrada. Ahí, con el agujero en medio, algo así, ¿ya? Entonces me dicen que esto tiene un espesor T, un radio interno R1, y radio externo R2 y conductividad sigma. Ahí. Ya, entonces una corriente radial y su cero fluye desde el radio interno al externo. Entonces voy a tener una corriente en el sistema que va a tener esta forma. Una corriente vector que es I sub 0 y está en R. ¿Ya? Este R como de cilíndricas. Ahí como que en los problemas anteriores igual me falta especificar eso. Como que en verdad de repente se ocupa ρ para las cilíndricas, pero no sé, me gusta más el R. Ya, entonces esa es la corriente y fluye desde el radio interno al externo. O sea, obviamente en el hoyo del donut no hay corriente. Entonces parte A. Dice sea N la densidad de electrones y E la carga del electrón. Eva, ¿Sí? disculpa que te interrumpa, pero ¿ese vector vendría a ser como una densidad de corriente? ¿O simplemente estáis como agrupando todas las constantes que te daría una densidad de corriente en I0? Y es como... No, esta es una corriente, es una corriente. De ahí ahora voy a sacar la densidad de corriente que incluye también como el área transversal que atraviesa esta corriente. Es como el J. Ah, ya, Ya, pero ok. esta es la I como normal. Ok, ya. Ya, entonces nos dan N, la densidad de electrones, y la E, la carga del electrón. Obvio. Entonces dice, usa la ley de Faraday para mostrar que si yo aplico un campo magnético perpendicular al plano del anillo, aparece una corriente circular, es decir, en teta, dada por esa expresión que está ahí en el enunciado. Entonces primero voy a anotar el campo magnético que aparece, o sea, que me dicen que hay, que es un campo B, ¿ya? Entonces tiene magnitud B y como es perpendicular está en Z. Y entonces me dicen que al aplicar yo este campo va a aparecer una corriente circular en el anillo, ¿ya? Entonces lo primero es como uno tiene que cachar como por qué. Entonces tengo una corriente que es como la corriente como inicial, que es esta de acá, que es radial, y tengo un campo que es en Z. Entonces, como por fuerza de Lorentz, si uno hace como la regla de la mano derecha, va a encontrar que ahí aparece una fuerza magnética en la dirección θ, y esa fuerza magnética, por ley de Faraday, me va a generar una EMF. ¿Ya? Entonces vamos a poner al tiro la ley de Faraday. A ver cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, la ley de Faraday, que tiene es como, en verdad, yo cuando me dicen ley de Faraday me acuerdo al tiro como de esta expresión, ¿cierto? Que es una de las ecuaciones de Maxwell, pero uno la puede escribir de hartas formas, porque como les dije en los problemas anteriores, como el cambio en el flujo magnético, que es el que sale al escribir como la versión integral de esta ley de Faraday,
se puede producir por otras cosas, ya sea por un campo como variable en el tiempo o por un elemento de corriente que se esté como moviendo en el espacio, o en este caso porque ya tengo una corriente y le puse un campo magnético, ¿ya? Entonces hay muchas cosas. Entonces por eso mismo la ley de Faraday va a tener, tiene hartas como formas, como de ecuación, ¿ya? La forma que aquí nos va a servir, que también la he visto, la busqué en el Griffiths, como para cachar como la forma legal, y es esta. Elemento de línea por esta no es una fuerza magnética, es una densidad de fuerza, ¿ya? Es como por unidad de carga. ¿Ya? Esto es una de las formas que tiene la ley de Faraday. La otra es como la que ya ustedes conocen, que es como el E por dl y no sé, por la otra que es menos la derivada temporal del flujo, etcétera, ¿ya? Pero la que nos va a servir acá es esta de aquí arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos como a matraquearlo un poco. Tengo aquí la integral sobre un loop. Y la fuerza magnética, o sea, en verdad esa densidad de fuerza magnética, por eso les puse la F minúscula, es V por V, ¿cierto? Sin la carga. El V, a su vez, aquí vamos a poner como un remember. Si se acuerdan, el V está, uy, aquí un poquito feito. Está relacionado con la corriente mediante esa expresión. Pues la densidad de corriente volumétrica, J, va a ser igual a N por E, que son los datos del problema. Entonces ahí como que el que te den esos datos del problema sirve como para cachar para dónde va la cosa. Por eso como que cuando leí el enunciado me acordé de esa forma. Solamente porque me dieron esos datos del N y el E. ¿Ya? Entonces, igual ahí como inteligente el que hizo el problema. ¿Ya? Entonces, está esa fórmula, y el J, como dijo alguien al principio, está relacionado con esta corriente radial, porque ese J es igual a I por el área perpendicular al flujo de ese I. Ya, esto de arriba es un vector, se nota muy bien. Ahí, entonces, ahí está el remember. Y eso yo lo voy a poner en la expresión de la ley de Faraday. Disculpa, Eva, ¿Sí? tengo una consulta muy cortita. Escribiste como solamente la fuerza magnética, ¿cierto? Como la densidad de fuerza magnética. Sí. El profe había pasado que era como la fuerza de Lorentz completa. ¿Por qué no se incluyó como la parte del campo eléctrico? ¿O es porque no hay campo eléctrico no lo consideramos? No, pues no hay campo eléctrico, externo. Ah, ya. O sea, hay un campo eléctrico que es como el asociado a esta corriente, porque una corriente es como un campo eléctrico al fin y al cabo. Pero aquí actúa la EMF que se produce es por la fuerza magnética. Claro. Ya, no sé si se gaste como... Sí, ahí me enchufé, sí. Gracias. Bacán. Ya, entonces, ya, tengo ese remember que relaciona la velocidad con las cosas que ya tengo, que son la corriente, pues la corriente que me dan en los datos. Así que a ver, vamos a manipular un poco acá. Esto es la corriente vector partido por NE, NE y el área transversal. Y todo eso, producto cruz el campo. Ya, entonces ahí tengo una pega. Calculemos, pues esto de acá, para no seguir complicándolo. Esto le voy a poner un asterisco. ¿Alguien quiere decir algo, chiquillos? Veo como un micrófono abierto. O sea, lo escucho. Ay, perdón.
No, no hay problema, tío, pero es que no sean tímidos. A todo esto, con esto de que estoy un poquito, que estamos un poquito cortos de tiempo, chicas, no me alcancé a presentar, pues, pero al final de la clase vamos a tener ese momento más ameno, porque qué rotería más grande de mi parte. ¿Ya? Pero pues mientras sigamos, pues entonces voy a resolver este paréntesis, voy a agrandarlo aquí, y le voy a poner asterisco, y luego vamos a ver cuál es la EMF que aparece debido a este campo eléctrico y a esta corriente. ¿Ya? Entonces, este I, habíamos dicho que es I sub 0 en R. Esto partido por NE y por el área transversal al paso de esa corriente. Y por el campo magnético que es constante y está en Z. ¿Ya? Esa área transversal es, voy a dibujarla acá. A ver, yo tenía un dibujito aquí. Ya, este es un anillo de radio R, R chico, ya, entonces ese R chico está entre los R que delimitan la dona, ya, entre R1 y R2. Y aquí me faltó como la parte de atrás. Ahí. Ya, entonces este sería como un pedacito infinitesimal de la dona, ya, ¿cierto? Tiene el espesor T y tiene un radio R y tiene como digamos, como un espesor como en esta dirección de R, ¿cierto? Ya, pues, nos dicen que la corriente fluye radialmente, pues entonces aquí esto va a ser un poquito difícil de dibujar, pero es como así. Entonces aquí, ahí, esta es la corriente. Ya, y aquí voy a poner los puntitos, que es donde atraviesa esta superficie. Ya, entonces esta va a ser la superficie como el área transversal que atraviesa la corriente y que me va a determinar este J de acá, ¿cierto? Esa área transversal va a estar dada por área transversal o área perpendicular. Es el alto de ese anillito que esté por todo el perímetro, que es 2πr. ¿No? 2πr. Ya, entonces aquí esto me quedó como ahí. Y eso lo voy a poner aquí, en lo que llevaba arriba. Ay, perdón, chiquillo, voy a vuelvo al tema. Ay, ya volví, perdón, que me dieron ganas de estornudar y se me chingó el estornudo. Pero bueno. Sub 0R y queda, entonces el área me quedó 2πr por T por NE. Y eso, producto cruz, campo magnético. Entonces R por Z en coordenadas cilíndricas me da menos teta. Entonces este asterisco va a ser I sub 0B 2πrTNE menos, aquí le iba a poner phi, pero para estar como de acuerdo con lo que hice en los problemas anteriores, voy a ocupar teta. Ya. Ahí tengo el asterisco, pues entonces reemplazo el asterisco en la ley de Faraday. Ley de Faraday. Y tengo lo siguiente, era una integral sobre un loop y esta expresión. Entonces, I sub 0 B 2πrTNE menos teta. Ya, entonces el elemento de línea en cilíndricas está dado por
R es dr más R de teta en teta más dz en z. Ya, entonces aquí como tengo un producto a punto con algo que está en menos teta, el único que me va a sobrevivir es este, el que está en teta, obvio. Y eso me dice al tiro que la EMF va a estar en teta tongo. Entonces es una EMF circular, ya que se relaciona a lo que en el enunciado, porque me dicen que demostrar que este campo magnético induce, en verdad, una corriente circular, ¿ya? Entonces, si la EMF es circular, es decir, está en teta, la corriente también lo va a estar, ¿ya? Entonces, eso es como un paréntesis conceptual. ¿Ya? Entonces, ese elemento de línea lo pongo ahí, y la integral es sobre phi, o sobre teta, perdón, queda R de teta, y aquí voy a eliminar el teta tongo, porque ¿para qué? NE, y aquí queda un signo menos. Aquí se me va el R, ¿ya? Entonces la EMF que se va a generar no va a depender del radio, eso también es curioso. Y el 2pi de la integral se me elimina con el 2pi de ahí del denominador y me queda menos I sub 0b partido en 2pi, no, perdón, TNE. Súper. Y ahí tengo una EMF que me quedo con un signo menos, así que significa que la corriente va a fluir en el sentido horario, ya que es como por convención el negativo. Ya, para ver qué sigue después de esto. Ley de Ohm, po. Tengo una EMF y quiero ver qué corriente me va a generar. Ley de Ohm para ver qué corriente se induce. Ya, pues la ley de Ohm dice que la corriente es igual a la EMF partido por la resistencia del sistema. ¿Ya? Entonces aquí no me dicen que no es dato la resistencia de este anillo, de esta dona, así que tengo que sacarla. Lo que sí me dicen es que tiene una conductividad sigma. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí un paréntesis de cálculo de resistividad. De resistencia. ¿Ya? Entonces, en general, aquí como que olvídense un poco de lo que llevamos, porque lo que pasa es que me voy a quedar sin letra, entonces no quiero que se... ¿Ya? En general, una resistencia se calcula como el inverso de la conductividad, que es la resistividad, ¿verdad? Por L partido en A, donde L es el largo total que viaja la corriente, y A es el área transversal que esta corriente atraviesa en su camino, ¿ya? Entonces, para el caso de nuestro anillo, o de nuestra dona, ¿verdad? Tengo acá la dona. La corriente que generó esta EMF es circular, ¿cierto? Entonces el área que atraviesa, el área transversal, va a ser algo así. Va a ser como este cuadradito. Ya, esta es el área... Ay, me faltó el transversal. Transversal. ¿Ya? Y el largo que atraviesa esta corriente circular es como por todo el círculo de la dona. Eso lo voy a dibujar con otro color para que se vea mejor. ¿Ya? Y acabamos de ver que era en sentido horario, o sea, viene para acá. Ahí. Ya, ese es el largo. Ya, y el largo es 2πr, ¿cierto? Para una circunferencia cualquiera entre R1 y R2, que son los radios delimitadores de la dona.
Y el área transversal es T, que es el espesor. ¿Ya? Aquí lo voy a anotar. T. Y bueno, aquí para el largo, si se fijan, yo medí una circunferencia cualquiera de radio R minúscula en cualquier lugar de la dona. Así que para el área transversal, aquí en verdad lo que tengo que considerar es, y lo voy a dibujar con rojo en este mismo dibujo, voy a dibujar el largo. Entonces aquí viene la corriente con esta línea punteada. Y el área en verdad que tiene que atravesar es como esto, es como un área infinitesimal, ¿cierto? Que es T por dr, ¿sí? Y lo que yo hago ahora es integrar por toda la dona, pues entonces ahí voy a cubrir todo desde R1 hasta R2 y genero ese cuadro que les pinté en moradito. ¿Se entiende ahí? Sí, ahora voy a anotar la expresión y va a quedar más claro. Pues entonces, con esa área transversal y con este largo, R va a quedar de la siguiente forma, en general. O sea, en verdad, no en general, pues para este caso es 1 partido en sigma, el largo es 2pi r, y el área transversal es T por dr. ¿Ya? Eso es para, como, eso que les puse, en verdad lo que debería haber hecho es dibujar este mono, este que les dibujé más arriba, que es como un anillo de grosor infinitesimal de R. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero es la resistencia total, y como está como en serie, ¿cierto? Porque tengo un anillo acá, así de grosor de R, y después más afuera tengo otro, ligeramente más grande, y así ligeramente más grande. Pues entonces son como resistencia en serie. Entonces lo que yo hago para obtener la resistencia total es sumar. Pero como son infinitesimalmente delgaditas, la suma se transforma en una integral. Ahora, tengo el de R, que es como la variable de integración abajo. Pues entonces aquí, como nosotros somos físicos y como que no tenemos un poco de desprecio por las formalidades, vamos a darlo vuelta, ¿no? El de R queda arriba. Problema solucionado. Entonces, 1 partido en R total es la integral desde R1, R2 de esta expresión. 2pi r. Y ahí estoy calculando la resistencia total de esta dona. ¿Ya? Y me queda R total. Saco estas constantes. Y me queda dr partido en R. Y eso es un logaritmo. Logaritmo de el límite superior menos el límite inferior. Los puedo juntar en una misma expresión y me queda eso. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Todo bien, va. Ya, pues tengo la resistencia total y la pongo en mi ley de Ohm, que esa era mi idea. Entonces termino como con este paréntesis de cálculo de resistencia y vuelvo a la ley de Ohm. Entonces yo quería calcular la corriente, que es la EMF, partido en R total, ¿ya? Y la E me había dado que era menos y 0B partido en T por N por E. Y 1 partido en R total me dio sigma T partido en 2pi por el logaritmo natural de esta expresión. Entonces aquí se me va el T y nada más. Y obtengo una expresión
para I, que es la corriente circular que yo generé por acción que induje por el campo magnético, que es menos I sub 0V sigma dividido en 2pi NE logaritmo de R2, ahí sí, R1. ¿Y qué es la expresión que me vi en el enunciado de la parte A? Bacán. Entonces aquí como conceptualmente eso es lo que ocurre es eso. Pues tengo una corriente radial, como una corriente original radial. En esta dona yo le pongo un campo magnético perpendicular y se genera esta corriente circular. ¿Ya? Esta está en teta y tiene un signo menos porque fluye en sentido horario. ¿Dudas hasta ahí? Ya, súper poquito. Y me queda finalmente solo la parte B. Ahí. La parte B que dice, demuestre que cualquier circunferencia concéntrica al eje del anillo es equipotencial. Ya que esto se relaciona igual con lo que preguntaba alguien del campo eléctrico antes. Ya vamos a ver por qué. Ya, entonces queremos demostrar que voy a dibujar de nuevo la dona. Entonces quiero demostrar que cualquier circunferencia, esa por ejemplo, ahí, la estoy pintando. Cualquier circunferencia concéntrica al eje de simetría va a ser equipotencial. Pues entonces lo que yo hago es tomar, es como un poco ¿cómo se llama esta demostración? Que es como que uno trata de demostrar como lo contrario. Es como muy Por contradicción. Contradicción. Por contradicción, muy bien. Es como un poco por contradicción. Pues tomo dos puntos de esa circunferencia, por ejemplo este que está acá, le pongo punto A, y este que está acá, en cualquier otro lado, punto B. Y veo cuál es su diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces pongo acá BA y el B en B. Ya, entonces vamos a ver cuánto da esto. Entonces aquí ocupo como, no sé, pues el teorema fundamental del cálculo. Ahí puedo decir que esto es igual a el campo eléctrico integrado a lo largo de la línea que une dichos puntos, ¿cierto? Esto es como muy básico, ¿cierto? Y vemos qué pasa, porque como es una circunferencia, el elemento de línea va a estar en teta tongo. Ajá, B y ahí. A ver, ¿cómo lo escribo? Este tiene que ser en teta tongo, entonces va a ser R de teta tongo. Ya, entonces el único campo eléctrico que me puede como dar algo que sea distinto de cero, tiene que ser un campo también en teta tongo. Pues entonces voy a anotarlo acá. R de... Ya, esa es la única opción que no me da esto igual cero, porque es lo que yo como estoy tratando de no demostrar. ¿Y qué campos eléctricos tengo, po? En este caso tengo que la corriente como original que está aquí en la dona, aquí al principio, es una corriente radial, ya que como le dije como delante a quien me preguntó, ojalá aprenderme sus nombres algún día, sí, aunque con sus voces, es como aprenderme sus voces, en verdad. ¿Ya? Como me dijo esa persona, esta corriente es como el único campo eléctrico, esta corriente como que equivale a un campo eléctrico, ¿cierto? Porque es como lo que uno hace en el laboratorio. Uno cuando prende una corriente lo que hace en verdad es prender un campo eléctrico, ¿ya? Pero el problema es que es radial, pues, ¿ya? Si se acuerdan por la ley la ley de Ohm como con otra de sus formas, es algo así, ahí. J igual a la conductividad por E, ¿ya? ¿Cierto? Entonces aquí está como la equivalencia.
tienen una corriente y se genera un campo eléctrico y viceversa. ¿Ya? Pero el problema de ese campo eléctrico es que es radial, pues. Entonces vamos a anotar aquí. Abajo, abajo, abajo. Un café. Ya, entonces la corriente, voy a ponerle corriente original, que es porque es como la primera, que es I sub 0 en R, es radial. Así que su campo eléctrico asociado también lo es, también es radial. Ya, así que no nos sirve. ¿Qué otro campo eléctrico puede haber? La respuesta es que ninguno, porque a pesar de que nosotros encontramos una corriente circular en la parte A, una corriente que va en teta, el origen de esta corriente no es eléctrico, no es por un campo eléctrico, sino que, como vimos, es de origen magnético, ya es por una fuerza de Lorentz. Entonces no hay un campo eléctrico detrás, sino que es el campo magnético que induce esta corriente. Ya, eso también lo voy a anotar. Ya, entonces la corriente circular de la parte A es de origen magnético. Es de origen magnético, entonces no hay campo eléctrico como detrás, ¿cachai? No hay un campo eléctrico responsable de ella, sino que es puramente de origen magnético. La conclusión entonces es que no hay ningún E en teta, pues. Todos los E que hay, todos los campos magnéticos son en R. Así que esa expresión de ahí, la única opción es que sea 0. O el 0, entonces, es equipotencial. Entonces, esa es la única posibilidad, que ese anillo que está dibujado ahí en rojo efectivamente sea una superficie equipotencial. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? Ya estamos listos, ya estamos terminando. Así que ahora es cuando tienen que surgir todas las preguntas. Pueden ser preguntas de las preguntas anteriores. ¿Sí? ¿No? Ya, pues, chiquillos, entonces estamos listos. Pues esa era la auxiliar de hoy. Y además, como les dije al principio, voy a volver a la reunión. Dejar de compartir. Ya, ahí sí. Ya, chiquillos, como les dije al principio, el profe me había dicho que hiciera otra cosa además. No sé cómo, no sé con qué tiempo es posible. Así que eso también se los voy a subir en la pauta, pero es una demostración que está en el libro Sandwheel, que parece que al profe le gusta mucho, porque es muy mateguero. Y eso también va a ir en la pauta, así que para que estén atentos. Voy a leer el chat por si hay alguna preguntita. Ya, no, parece que está todo bien, súper. Sí, chiquillo, yo también apoyo esa moción de Griffith muy superior al Jackson, obviamente. Ya, entonces aquí estamos. Eso sería todo, pues, chiquillos. Si no hay más dudas, bueno, recuerden que siempre pueden enviar mails. Hasta ahora igual hemos recibido hartos mails, pero como con dudas más bien como administrativas, donde si pueden hacer las tareas látex y todo. La respuesta es que sí, pueden hacer su tarea como a ustedes les salga más cómodo, mientras se entienda todo bien. Así que eso, chiquillos, nos vemos en 2 semanas más, pues, porque la otra semana está con Javiera, o la Jam, como la pueden conocer algunos.